and honorable members. Gracias, señora presidenta, señorías. Muchas gracias por sus comentarios tan directos. Les he oído, les he escuchado y les garantizo que la Comisión las tendrá en cuenta en nuestro proceso de evaluación en curso y también en su trabajo posterior, para reforzar la claridad de las reglas aplicables al mercado, en particular como parte del paquete de carreteras. Y para ello seguiremos un enfoque más completo, más global, como varios de ustedes han pedido. Quisiera subrayar que el establecimiento de salarios mínimos nacionales es positivo, pero por supuesto las medidas nacionales, si bien protegen a los trabajadores, también tienen que respetar el derecho comunitario con el fin de preservar el funcionamiento correcto del mercado interno con todos los beneficios que aporta Europa. También tenemos que extraer lecciones de esta experiencia. La Comisión seguirá controlando los acontecimientos y se reserva el derecho de intervenir frente a medidas unilaterales que restrinjan indebidamente las libertades fundamentales como la libertad de movimiento de servicios, trabajadores y bienes. Persiguiendo la mejora constante, también introduciremos mejoras para que haya un servicio de transporte por carretera positivo y correcto, que tenga su núcleo de preocupación por las personas. Por último, subrayo una vez más que la Comisión informará al Parlamento Europeo sobre el resultado de su evaluación de la compatibilidad de las medidas alemanas con el derecho comunitario cuanto antes. Pero, por favor, entiendan ustedes que tenemos que seguir los procedimientos de la Unión Europea y eso lleva tiempo, pero también les puedo garantizar que la Comisión seguirá actuando como guardiana de los tratados y del derecho comunitario. Gracias y nos veremos otra vez cuanto antes sobre este tema. Gracias, comisaria, por estas observaciones de conclusión. Les informo de que con esto concluye el debate de este punto. ¿Una cuestión de procedimiento? Quería decirle, presidente, que hay 38% de las mujeres ahora mismo en este hemiciclo, pero que le ha dado usted la palabra solo a hombres durante el turno incidental de intervención. Así que yo me siento muy discriminada como mujer que soy. Képviselőtársaim érzékenységei így a késő. Bueno, desde luego es posible que las sensibilidades se agudicen en esta hora tan tardía. A veces todos podemos pensar que se nos perjudica. Pero la selección de los oradores no se ha hecho por su sexo, sino por orden de solicitud. El primero en avisar es el primero en recibir la palabra. Tenemos poco tiempo y es difícil de aceptar, ya lo sé. Pero transmitiré sus observaciones a la presidencia. Concluye aquí el debate y pasamos al punto siguiente, las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Día Internacional del Gitano y la conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial. La señora Jourová ha llegado. El ministro ya está aquí, como siempre. Y mis colegas también están aquí, de forma que, en primer lugar, el ministro, en nombre de la presidencia, tiene la palabra. Adelante. Thank you, Madam President, Madam Commissioner, honorable members. Gracias, señora Presidente, señorías. Es para mí un gran honor y un gran placer dirigirme a esta asamblea hoy. Estamos hablando de un tema que corresponde a los valores núcleo de la Unión Europea. ¿Quiénes somos? ¿Qué defendemos? Preparando el Día Internacional del Pueblo Gitano, el día 8 de abril, yo creo que es muy oportuno reflexionar la situación de la principal minoría étnica de Europa.
pensar en sus circunstancias, el progreso realizado y los desafíos que nos quedan por delante. No solo es oportuno, sino que de hecho es necesario. Es importante que Europa resuelva este tema con éxito. Es importante para fomentar la integración, para luchar contra la exclusión social en todas las partes del continente. Por ese motivo, hace 4 años, el Consejo estableció el marco de la Unión Europea para las estrategias nacionales de integración del pueblo gitano. Este marco invitaba a los Estados miembros a presentar estrategias para fomentar la inclusión del pueblo gitano en 4 ámbitos: la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda. Hace un poquito más de un año, el día 9 de diciembre del año 2013, el Consejo añadió un nuevo impulso a este proceso adoptando una recomendación sobre medidas de integración efectivas para el pueblo gitano. Se ha progresado. Los Estados miembros han aumentado sus esfuerzos y están actuando. El Parlamento Europeo ha sido muy importante en este proceso, manteniendo el tema presente, ayudando con ideas, con debate y recordándole al Consejo y a sus Estados miembros que es necesario seguir avanzando en esta cuestión. Pero es verdad que es un camino largo y sigue habiendo graves desafíos. Es lamentable que en el año 2015 haya todavía muchos gitanos que sigan viviendo en unas condiciones que son simplemente inaceptables. Siguen enfrentándose a una grave pobreza y a una marginación social. Muchos no tienen el acceso más básico a la vivienda ni a la atención sanitaria. La tasa de desempleo está por encima de la media de la Unión Europea y los niños gitanos tienen menos posibilidades de acabar la educación obligatoria. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nada más y nada menos que el 54% de gitanos siguen sufriendo discriminación cuando buscan empleo. A menudo, los gitanos son víctimas de prejuicios, intolerancia y exclusión social. Hace falta una acción conjunta a nivel europeo y nacional. Pero si queremos un verdadero progreso, es decir, un progreso que ayude a las generaciones futuras y no solo a la actual, necesitamos un cambio mucho mayor del que se ha dado. Hace falta un cambio en la actitud pública frente al pueblo gitano. Pero claro, esto es mucho más fácil de decir que de hacer. Señorías, hay 3 pasos concretos que podemos tomar entre todos para concienciar, para aumentar la comprensión del público. Todos estos elementos se incluyen en las recomendaciones del Consejo de diciembre de 2013. Primero de estos 3 pasos, luchar contra los prejuicios y la discriminación. Desde luego no es nada difícil. Esto se puede aplicar a todos los grupos que se enfrentan a la intolerancia. Es importante tomar medidas efectivas para luchar contra el antigitanismo, la retórica negativa y el discurso de odio. Tenemos que luchar contra el racismo, contra la expresión que estigmatiza. En segundo lugar, hay que concienciar públicamente. Como sabemos, la intolerancia es un producto habitual de la falta de comprensión. Por eso, mejorar la comprensión y el entendimiento de la comunidad gitana, no solo de sus problemas, sino de su historia, su trasfondo, su cultura, eso debe ser parte, digo, de la solución. La cultura gitana es una parte inherente de la diversidad cultural de la Unión Europea. Por ejemplo, el europeo de a pie conoce el genocidio de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Concienciar en torno a la historia del pueblo gitano y de su cultura, sobre todo los eventos más trágicos y traumáticos de la Segunda Guerra Mundial, sería una de las maneras más poderosas con las que apoyar la cohesión social y luchar contra la exclusión. Este proceso de aprendizaje debe empezar en nuestras escuelas y universidades y debe extenderse en nuestras sociedades. Esto incluye también a los medios de comunicación, que tienen un papel muy importante que desempeñar. Tercer paso, y seguramente el más urgente,
Necesitamos empoderar, que se dice hoy en día, al pueblo gitano. Es decir, darles una verdadera plataforma para que hablen con su propia voz y para que participen de forma activa en la vida pública como ciudadanos europeos de pleno derecho. Estos pasos son partes fundamentales de la recomendación del Consejo de diciembre de 2013. Y constato con satisfacción que son temas importantes también para este Parlamento. Al estar yo misma en política, estoy convencida de que los diputados desempeñan un papel importante a la hora de perfilar las actitudes de la sociedad. Y el Parlamento Europeo tiene un papel especialmente importante a la hora de fomentar la tolerancia. Con el Día Internacional del Pueblo Gitano, que está a la vuelta de la esquina, debemos celebrar la contribución que han hecho los gitanos al mosaico cultural e histórico europeo. Y debemos renovar nuestro compromiso para luchar contra los problemas sociales y económicos a los que se enfrentan. Todos tenemos que trabajar juntos para poder luchar contra la discriminación, para concienciar y para empoderar a las comunidades gitanas. Solo entonces podremos avanzar en este tema que cada vez es más urgente. Concluyo parafraseando una publicidad muy conocida. Busquemos la unión que ayuda a la gente a ayudarse a sí misma. Gracias. Köszönöm szépen, és most Gracias. La comisaria Jourová tiene la palabra. Honorable members of the Parliament, thank you. Señorías, gracias por permitirme dirigirme a ustedes hoy sobre un asunto que muchas veces perdemos de vista o en todo caso no recordamos suficientemente. El día 2 de agosto del año 1944, casi 3.000 ancianos, mujeres y niños, los que quedaban entre sintis y gitanos en el segmento de los llamados gitanos de Auschwitz-Birkenau, fueron asesinados en las cámaras de gas. Las atrocidades cometidas contra los romaníes y los sinti durante la Segunda Guerra Mundial no pueden caer en el olvido. Y este debate no es más que un pequeño recordatorio de hechos terribles. Ciudadanos de etnia romaní y sinti que fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial y cuya memoria y cuyo recuerdo se borró después. Por eso es nuestro deber recordarlos. Y tenemos que seguir siendo vigilantes, porque los extremistas están ganando en visibilidad y cada vez cuentan con más seguidores. Los delitos de incitación al odio se van generalizando. Los antiguos demonios de Europa están intentando regresar y tenemos que plantarles cara. Hace 15 años pusimos en pie las directivas contra la discriminación y, sin embargo, los gitanos siguen siendo víctimas de la discriminación. Tenemos la legislación para luchar contra el racismo y contra la xenofobia, pero los gitanos siguen sufriendo tanto el racismo como la xenofobia. El antigitanismo es una forma específica del racismo y ha de preocuparnos a todos. Y mucho. Se ha hecho ya bastante en Europa, a nivel europeo y nacional, para fomentar la integración de la población romaní. Sobre todo la aprobación del marco europeo para las estrategias de integración de los gitanos de 2011. Con ello se inició un cambio en las políticas de integración de los gitanos que hay en los Estados miembros. También hemos diseñado estrategias globales, hemos ofrecido financiación, pero a pesar de nuestros esfuerzos por promover la diversidad y por poner de relieve las ventajas que tiene la integración de los gitanos, ellos siguen siendo víctimas de la exclusión social y en realidad pocos avances palpables se han logrado sobre el terreno. O sea que necesitamos actuar con coherencia. La Comisión vigila el que los Estados miembros cumplan la Directiva sobre Igualdad Racial, que prohíbe la discriminación basada en rasgos étnicos o en el origen étnico en ámbitos como la educación. La Comisión está dispuesta a actuar siempre que los Estados miembros
se determine que están incumpliendo los deberes que se derivan de la directiva. Los prejuicios muy arraigados acaban llevando a los gitanos a un comportamiento antisocial, a la delincuencia o a una dependencia de la sociedad. Pero ¿cómo acabar con estos prejuicios y estos estereotipos? Pues en primer lugar, aplicando el principio de igualdad ante la ley. Los gitanos son ciudadanos de la Unión y como tales tendrían que gozar de los mismos derechos y cumplir con los mismos deberes que todos los demás. En segundo lugar, garantizando la igualdad de oportunidades. Ese es el objetivo primario de todas nuestras acciones, el construir sociedades que les ofrezcan igualdad de oportunidades a todos, también a las personas de etnia romaní. Las recomendaciones del Consejo de 2013 para integración de los gitanos les piden a los Estados miembros que tomen medidas para luchar contra la discriminación y el antigitanismo, pero para que sean útiles, esa lucha contra la discriminación tiene que incardinarse en todas las demás políticas, empleo, acceso a los servicios, etcétera. Todo empieza por la educación básica. Los niños gitanos no han de verse apartados. Hay que enseñarles a leer, a escribir, matemáticas, pero no basta. Es necesario, pero no basta para darles esa sensación tan especial de formar parte de una sociedad. Yo espero que los Estados miembros aumenten el nivel de concienciación sobre las ventajas de la integración de los gitanos, tanto entre ellos como entre la población en general, y que aborden las dificultades que tienen ellos en términos, por ejemplo, del material escolar. En los informes de los Estados miembros sobre sus medidas, vamos a evaluarlos de aquí a finales de año y contamos con medidas, tanto jurídicas como financieras, a nivel nacional y de la Unión, y tenemos que combinar todas estas medidas para alcanzar resultados sostenibles, aunando fuerzas y cumpliendo cada uno con nuestras responsabilidades y nuestro papel en todo este proceso, para que las soluciones se debatan y se apliquen a nivel local, porque es en ese nivel en el que se produce la exclusión. Al menos esto es lo que constituye para mí el principal mensaje de la reunión de la semana pasada de la Plataforma para Inclusión de los Gitanos. Otra cosa importante es la importancia de consolidar la confianza entre las asociaciones de gitanos a nivel nacional. Por eso hay que crear plataformas para los gitanos que colaborarán con los puntos nacionales de contacto para la etnia romaní. Señorías, el pasado trágico de Europa nos tiene que recordar cuáles son nuestros nuestros deberes y responsabilidades hacia el futuro. Ojalá el debate de hoy aumente nuestra conciencia y transmita una señal clara contra el antigitanismo y todas las manifestaciones del racismo. Gracias. Gracias, señora comisaria, por su declaración. Ahora, en nombre de los grupos políticos, en primer lugar, el grupo PP, el señor Holveni tiene la palabra. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, államtitkár asszony. Gracias, señora comisaria, señora ministra, queridos colegas. El Día Internacional del Gitano nos da la posibilidad de aprender mejor la cultura y la posición social de los gitanos. En Hungría, el 2 de agosto es el día oficial de conmemoración del Holocausto gitano, que no es bien conocido, a pesar de que 500.000 de gitanos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. El genocidio contra los gitanos es un crimen contra la humanidad que no se puede ni se debe siquiera intentar explicar. Y esa herencia la llevamos en Europa, en mi pueblo y en todas partes. Les recuerdo que Hungría, durante su presidencia, en 2011, durante esa presidencia se aprobó la estrategia gitana para mejorar la posición de los gitanos en la sociedad. La estrategia nacional húngara de integración social busca soluciones y seguimos buscándola para promover
pero tenemos que reconocer que llevamos un retraso de décadas o incluso siglos. Desde el jardín de infancia hasta las universidades intentamos promover a los que están marginados, y entre ellos los gitanos. Hungría ha empezado este trabajo, pero la política gitana de mi país a menudo sufre críticas. A veces nos sentimos como el cirujano a quien se le culpa por la enfermedad que está intentando curar. La solución de este problema llevará años. No hay recetas mágicas, no hay atajos. Todo el mundo tiene que hacer su propio trabajo en su propio Estado miembro. La integración de los gitanos no es solo uno de los desafíos estratégicos más importantes, sino que también es una promesa para toda la sociedad europea. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Soraya Post. 2 minutos. Fru talman och kommissionär Jourova. Gracias, señora Presidente. Señora Comisario, la situación del pueblo gitano en los distintos Estados miembros de la Unión Europea está más allá de cualquier crítica. Cada día hay violaciones de los derechos fundamentales del pueblo gitano, pero es que además tampoco coincide con los valores fundamentales de la Unión Europea. Lo digo porque hay decenas de miles de personas que viven la discriminación total, el odio, la pobreza, y simplemente por su pertenencia étnica. Todo esto está relacionado con el antigitanismo que vemos en Europa. El antigitanismo se centra en el pueblo gitano, en la etnia romaní, desde hace siglos. Yo creo que hace falta ahora una posición política muy firme, porque es una situación urgente y grave. Tenemos que luchar contra el antigitanismo. Deberíamos tener vergüenza. No es aceptable que haya personas que sigan sin tener con una visión clara de su futuro, porque lo único que pueden hacer es centrarse en una estrategia de supervivencia día a día. Deberíamos empezar a plantearnos una lucha contra el antigitanismo, centrarnos en este Parlamento con una resolución común para reconocer lo que ocurrió el 2 de agosto. Es el día que conmemora el exterminio de la población gitana. Es una jornada que nos recuerdan continuamente el pueblo gitano, la Zigeunernacht, la noche de los gitanos en alemán. Hubo 2.987 personas exterminadas ese día. Personas mayores, niños, jóvenes desaparecieron. Los testigos dicen que el humo y el olor de ese crematorio no cesaron nunca. No se ha hablado nunca de esto, sin embargo, ningún gitano ha podido presentar su testimonio. Este año se celebrarán los 70 años de la liberación de los distintos campos de concentración. Ha llegado de verdad ya la hora de que reconocemos lo que pasó aquel 2 de agosto y que trabajemos por el pueblo gitano, porque es algo que tiene un valor muy importante, simbólico para el pueblo gitano en Europa, pero también para la democracia como tal. Es importante reconocer lo que ha ido ocurriendo en la historia y también pensar en un futuro que se apoye los valores fundamentales de todos nosotros. Y quiero decir que esta resolución no tendría color político. Es importante que luchemos por la democracia. Es nuestra obligación votar esa resolución. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Jakovčić, en nombre del grupo ALDE. Tiene usted 1 minuto. Pues sí. Gracias. Jasenovac es otro de los campos nazis en los que se produjo una matanza terrible de gitanos. Tenemos que hablar del genocidio perpetrado contra los gitanos en la Segunda Guerra Mundial, pero por desgracia, el racismo y la intolerancia siguen siendo vigentes hoy en día. Yo, durante 12 años, cuando goberné en Istria, pude tener excelentes experiencias con los gitanos. En la ciudad de Pula se les ha integrado muy bien. ¿Y cómo se ha hecho? Pues, por ejemplo, se ha decretado una jornada internacional de celebración de la etnia gitana. Hay jardines de infancia
en los que se les acoge. Hemos hecho mucho en favor de la microeconomía. Tenemos programas especiales de radio en los que participan los ciudadanos de etnia romaní y están implicados en toda una serie de actividades para fomentar su identidad. Solo los quiero destacar porque son ejemplos positivos. Mr. Jakovic, you have... Señor Jakovic, tiene usted una tarjeta azul. ¿La acepta? Es el señor Faría. Bár megjegyzem ezt, képviselő... A pesar de que en realidad podrían haberse puesto ustedes de acuerdo. Pero bueno, tiene usted la palabra, señor Faría. Gracias, señora presidenta. Bromas aparte, vamos al grano. Querido colega, ha hablado usted de la experiencia en su comunidad con los gitanos. Me gustaría saber cómo se financiaron esas iniciativas y también si cree que la Comisión Europea debería también financiar otras iniciativas de ese tipo, como las que ha mencionado usted ahora. Gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, lo que parece claro es que la Comisión Europea podría financiar ese tipo de actividades y yo soy muy consciente de que hay programas que se financian gracias a las contribuciones de la Comisión. Pero estas actividades a las que me he referido yo, empezando por la educación, las actividades culturales, los eventos deportivos, son cosas que sobre todo financió la región de Istria, la ciudad de Pula, de la que yo fui alcalde, y estas actividades son las más importantes porque es a nivel local donde se puede integrar a los gitanos. Muchas gracias. A continuación, señor Maltese. En nombre de la GUE, 1 minuto y medio. Gracias. El pueblo gitano es un verdadero pueblo europeo. Viven prácticamente en todos los rincones de este continente desde hace muchos siglos. Hablan distintas lenguas europeas y hay derechos históricos que tienen ellos para considerar Europa como su hogar, igual que el resto de pueblos. Y sin embargo, este pueblo, esta comunidad de 12 millones de personas, más que belgas o portugueses o suecos, están discriminados y no se ven reconocidos como minoría en muchos países, entre ellos Italia, el mío. Me parece absurdo que 70 años después del genocidio del pueblo gitano, Europa tenga que seguir debatiendo y no haya instituido todavía una jornada de recuerdo de las víctimas de aquel crimen. A día de hoy, los gitanos siguen viviendo en Europa en unas condiciones inadmisibles, con una esperanza de vida poco por encima de los 60 años, una alta mortalidad infantil, desempleo en algunas regiones de más del 90%, y además es un pueblo objeto de crecientes ataques que no suscitan la misma indignación que otras formas de racismo. A menudo quedan impunes y contra esa impunidad las fuerzas democráticas deberíamos actuar de forma concreta, no solo con bonitas palabras. Nosotros, diputados, junto con nuestra candidata, Ana Pavlovich, hemos preparado una denuncia en nombre de este Parlamento. El señor Bonanno de la Liga Nord, que hablará después de mí, había hablado como plaga de la sociedad, con esa expresión nazi, refiriéndose al pueblo gitano. La presidenta interrumpe. Debe usted concluir. Concluya usted, por favor. Gracias. Usted se ha pasado del tiempo que se le había concedido. A continuación, la señora Bodil Ceballos. Muchas gracias, presidente. Mire, hemos visto y recordado el exterminio de los gitanos. Es importantísimo que tengamos esta jornada de conmemoración y que no neguemos lo ocurrido, que los gitanos también fueron un pueblo que sufrió un genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Da igual que se trate de gitanos, de homosexuales o de judíos. El Holocausto tiene que englobar a todas las víctimas de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, hay gitanos en casi todos nuestros países y tenemos que ser capaces de reconocer su presencia. Tienen también que tener derecho a que se les respete. No es así, porque sufren discriminaciones. Pero bueno, de lo que nos percatamos es de que la mayoría de las veces se habla de ellos sin preguntarles lo que piensan. Se decide por ellos sin preguntarles lo que opinan.
Nosotros siempre nos basamos en características étnicas, pero también se hace lo mismo con gente que tiene otra orientación sexual. Estamos en una época en la que no se puede actuar así. Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Buonanno, en nombre de los no inscritos. Bien, yo soy el que acusan de racista europeo. Yo creo que el título de este debate, el antigitanismo o la gitanofobia, la fobia en psiquiatría significa miedo inmotivado. Y yo pregunto, ¿sin motivos? Cuando los gitanos roban por todas partes, claro que no todos son iguales, faltaría más, pero una gran parte de ellos sí se dedican a robar. Utilizan los niños para ir a robar. Esto dicen incluso los policías. Y hacen que los niños no vayan al colegio para que vayan a robar. Así que, por favor, hagan el día del gitano el 2 de agosto y ¿qué hacemos los demás días del año? Los de los que han sido robados, los derechos del niño, cuando vean lo que hagan con sus hijos, pues el problema existe, no seamos hipócritas, hay que intervenir, cada uno tiene sus derechos y sus deberes, y los deberes son los de no robar y los derechos son los de enviar al colegio a los niños y trabajar tranquilamente. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Zdechovský, 1 minuto y medio. Muchísimas gracias, señora Presidente. Yo quiero empezar mi intervención dirigiéndole una pregunta. ¿Podríamos responder al señor Buonanno? Porque es verdad que ha hecho una serie de comentarios racistas y discriminatorios contra la población gitana. Por eso, señora Presidente, me gustaría que usted respondiera a esto, que resolviera a estas intervenciones. Yo creo que la Mesa del Parlamento Europeo tiene que intervenir. Pero bueno, comentarios aparte. Los gitanos son tan europeos como nosotros, como usted, señor Buonanno, y como yo. Son una minoría de 9 millones, pero no están representados en el Parlamento Europeo. Italianos, como usted, hay muchos, pero ¿cuántos hay del pueblo gitano? Ese tipo de cuestiones tenemos que plantearnos cuando discriminamos a los gitanos simplemente por ser distintos. Decir que todos los gitanos roban, decir que todos los gitanos son delincuentes, es privitimismo, es una radicalización. Eso básicamente es un racismo puro y duro que va contra la confianza propia de Europa. Y que está justamente la raíz misma del problema de no integrar al pueblo gitano. Yo quería intervenir diciendo algo totalmente distinto. Quería agradecer a la Comisión que se esté abordando este tema, que se resuelva la vivienda social, que se entienda que las cosas están cambiando mucho. La República Checa es criticada habitualmente. La señora Presidente interrumpe. Mire, es que yo he empezado con un comentario técnico, ¿no me puede dejar hablar un poquito más? Yo simplemente quiero pedir a todo el mundo que no critique a países que tengan problemas con su minoría gitana. Muchas gracias. Señor Zdechovský, ha utilizado usted 2 minutos. Señora Fajon, tiene usted la palabra. 2 minutos para usted. Gracias, presidente. Pues me enorgullece decir que mi grupo político está luchando contra la discriminación de los gitanos y alentando su integración en las sociedades europeas. Lo que me entristece es que en este Parlamento, en esta aula de la democracia, haya diputados que se dediquen a divulgar un discurso que incita al odio. Hoy tenemos una oportunidad aquí, en público, de plantarles cara a estos colegas que consideran que los gitanos son per se inferiores. Y les preguntaríamos, ¿y ustedes cómo se sentirían si se les considerase subhumanos, si a sus hijos se les colocase en clases especiales para niños menos inteligentes, o se les pegase por su origen étnico, o no se les permitiese celebrar un funeral
digno. Son muchas cosas que han ocurrido en el siglo XX. Sus condiciones de vida, las de los gitanos, que son una minoría, se han visto muy perjudicadas, han empeorado mucho. Tenemos que suprimir los estereotipos y dotarnos de una narrativa diferente, preguntarnos qué podemos hacer nosotros por ellos en Europa y cómo podemos mejorar la situación, pero junto con ellos. Y sobre todo tenemos que centrarnos en los jóvenes gitanos y en sus asociaciones para cooperar de manera sistemática y crear oportunidades para que tengan acceso a más responsabilidad. Y tenemos que acabar con esta incitación al odio y tomar medidas que corten de raíz la discriminación contra esta minoría étnica de manera que puedan tener una vida digna. Muchas gracias por haber respetado el tiempo. Ahora tiene la palabra el señor Kyuchuk. Tiene usted un minuto, señor Kyuchuk. Muchas gracias, señora Presidente, señora Comisaria, señora Ministro. Han pasado 70 años desde aquellas atrocidades del régimen nazi. El reconocimiento del genocidio gitano vuelve a estar ahora en el programa de trabajo del Parlamento Europeo. El pueblo gitano es la mayor minoría étnica de la Unión Europea y la más marginada. Lamentablemente, gran parte del pueblo gitano sigue sufriendo discriminación y exclusión social, así como ataques racistas. Y esto ocurre dentro de la Unión Europea, que se supone que defiende la libertad y los derechos humanos. Por eso tenemos que reconocer este acto barbárico de la Segunda Guerra Mundial y empatizar con el sufrimiento del pueblo gitano como lección histórica que no debería repetirse. Miles de gitanos fueron exterminados en los campos de muerte. Nuestros hijos tienen que conocer estos eventos trágicos del pasado. Tenemos que seguir protegiendo a las minorías y tenemos que garantizar su integración en nuestra sociedad. Es parte de nuestra responsabilidad, porque la libertad y la igualdad son el núcleo mismo de la Unión Europea, del sistema de valores. Gracias. Tiene la palabra la señora Anderson. Un minuto. Los gitanos son el mayor grupo étnico de la Unión Europea. El Día Internacional del Pueblo Gitano sin duda es una oportunidad importante de reconocer su discriminación histórica y persistente en Europa. Los gitanos han sufrido muchísimo, sufrieron mucho durante el Holocausto, fueron sistemáticamente perseguidos, deportados y asesinados. Es vital que reconozcamos ese sufrimiento y que nos apartemos de los repulsivos comentarios que hemos escuchado aquí hoy, comentarios de odio. Hoy los gitanos siguen discriminados de muchas maneras, entre otras la educación, la sanidad y desde luego por la ignorancia de algunos diputados aquí presentes. Es vital que todos los ciudadanos tengan acceso justo y equitativo a las profesiones. Estos son derechos humanos. En Irlanda, en algunos casos, la comunidad gitana ha sufrido racismo y amenazas. En 2009, algunos elementos intimidaron, amenazaron y obligaron en el sur de Belfast a familias gitanas a que dejaran sus casas. Esto lo condenamos en los términos más firmes y seguiremos defendiendo a la comunidad gitana en Irlanda, en Europa y en todos los sitios. Gracias. Tiene la palabra la señora Lochbihler durante un minuto. Más de medio millón de gitanos y de sintis, según ciertos cálculos, fueron asesinados por el régimen del terror de los nacionalsocialistas. En Auschwitz, más de 23.000 gitanos y sinti perecieron en las cámaras de gas. Cuando se levantó el llamado el campo de los gitanos en la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, 2.800 y pico gitanos, sobre todo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados. Por eso, desde hace años, el día 2 de agosto se recuerdan a las víctimas de este genocidio. Por eso, desde hace mucho, tendríamos que haber logrado que esta conmemoración penetre más en la conciencia de nuestros ciudadanos. Esta jornada
de recuerdo de ese genocidio cuenta con nuestro pleno apoyo. El recordar esos crímenes nos tiene que mover a luchar de manera decidida contra todo tipo de discriminación y de exclusión de los gitanos y de los sinti, independientemente de dónde se encuentre, también si se encuentra en este hemiciclo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Le Breton. Un minuto. Que el Parlamento Europeo se ocupe hoy del pueblo gitano no debe sorprender. Desde el año 2010, la Unión Europea multiplica sus comunicaciones, recomendaciones y reglamentos para obligar a los Estados miembros a integrar al pueblo gitano. Se trata, sobre todo, de que los gitanos encuentren empleo y vivienda y que sus niños sean escolarizados. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha gastado miles de millones de euros a favor de los gitanos. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo dedicó 13.000 millones entre 2007 y 2013 para financiar la integración del pueblo gitano. Todos estos esfuerzos han fracasado en gran medida. En Francia, por ejemplo, el programa Andatu del departamento del Ródano se presenta como un éxito y, sin embargo, costó 2.600.000 euros en 3 años y solo ha servido para que obtengan permiso de residencia y reciban las ayudas de solidaridad sin permitirles integrarse ni en el mercado laboral ni en la sociedad francesa. Seamos realistas. Más valdría cambiar de política y presionar en Rumanía y en Bulgaria para que traten dignamente a sus gitanos, para no intentar integrarlos en otros países cuando a veces ni ellos mismos lo desean. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Zver. Minuto y medio. Gracias. Permítame decir algo sobre el genocidio de los gitanos. Este hecho terrible de la historia europea nos hace entender que realmente el de los gitanos fue un auténtico holocausto. Entra claramente dentro del concepto de genocidio de las Naciones Unidas. Pero en el futuro habría que extender aún más este concepto. Se trata de la limpieza étnica de toda una comunidad. 600.000 gitanos, incluyendo mujeres y niños, fueron eliminados. No solo los nazis fueron responsables, también Stalin mató muchas familias gitanas y también allí hubo campos de concentración. Y en nuestros países varios cientos de gitanos han sido muertos. Y esto se ha visto empeorado, evidentemente, por los regímenes nazis y fascistas. Todos los regímenes totalitarios han cometido genocidios contra los gitanos. La generación actual debería conmemorar lo que ha ocurrido con estas víctimas y garantizar que estos actos horrendos nunca se repitan. Képviselő úrnak adom meg a szót 2 percben. Tiene la palabra el señor Dragic durante 2 minutos. Estimados colegas, yo mismo soy gitano. Es la minoría europea más numerosa. El segmento de mayor crecimiento demográfico para el 2020, los jóvenes romaníes constituirán una tercera parte de los nuevos llegados al mercado laboral en Hungría, en Rumanía o en Bulgaria. Y Europa no se puede permitir tener una nueva generación perdida. Se trata de un asunto de derechos humanos. Es fundamental para mantener la paz y la cohesión en las sociedades europeas. No podemos permitirnos hacer caso omiso de las dificultades que sufren los gitanos dentro de sus fronteras. Tienen que contar para una democracia participativa y no puede seguir tolerándose la discriminación que sufren los gitanos en su vida cotidiana. El racismo perpetrado contra los gitanos es racismo también y no se puede seguir tolerando. El racismo y la intolerancia se arraigaron en las sociedades europeas a medida que la crisis económica fue creando brechas sociales y aumentó el extremismo contra los pobres y los vulnerables, muchas veces precisamente gitanos o personas de etnia romaní. Como dice el señor Bonanno, el racismo no solo se limita a las sociedades ni a los países, sino también está aquí en el Parlamento Europeo. Para mí, como gitano, que tengo la suerte de haber recibido una educación adecuada, pues yo no me discrimino a mí mismo y por eso me da pena lo que dice él.
Los buenos propósitos no bastan para luchar contra estas tendencias, hay que hacer más. El antigitanismo, como dice la comisaria, y yo le doy la enhorabuena por hacerlo, es uno de los más graves problemas a los que nos enfrentamos. Los estados tienen que ponerle coto a este fenómeno. Por eso, yo, como gitano, los insto o nos insto a que utilicemos nuestros mecanismos internos para luchar contra esta retórica antigitanista. Muchísimas gracias, Albiol Guzmán. Gracias. Es importante tener este día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano en la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso poco hemos aprendido de los horrores del pasado. La persecución al pueblo romaní continúa hoy en día dentro de las fronteras de la Unión Europea. En el año 2007, el señor Franco Frattini, entonces vicepresidente de la Comisión Europea, declaró: lo que hay que hacer es simple, ir a un campamento nómada en Roma y preguntarles: ¿me puede decir dónde vive? Si contestan que no lo saben, cogedlos y enviadlos a Rumanía. Y como dijo en ese momento Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní Española, cogedlos nos trae al recuerdo la más triste historia de Europa. Cogedlos, han dicho siempre los dictadores. Cogedlos, decían los nazis, para llevarnos a los campos de concentración y luego a las cámaras de gas. Y poco ha cambiado la situación desde 2007, salvo que a la ola de racismo y xenofobia se ha sumado también la socialdemocracia. El ahora primer ministro Manuel Valls es conocido por intentar expulsar a una niña de 15 años mientras iba de excursión. Y además, aquí, en este Parlamento, tenemos también sentada a la extrema derecha que sigue gritando: cogedlos. Señor Scholtes, un minuto. Muchísimas gracias, señora Presidente. La historia del genocidio gitano no puede repetirse. Tenemos que construir una Europa que permita que todo el mundo pueda ayudarse a sí mismo. Por ese motivo, tenemos que luchar contra todo tipo y forma de discriminación o de exclusión. Tal y como se ha dicho en varias ocasiones en la reunión de hoy, el pueblo gitano es la mayor minoría de Europa. Tiene su propia cultura, sus propias tradiciones y su propia interpretación de la libertad. Pero claro, tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier europeo. Por eso es de importancia capital que se garantice una ayuda financiera que vaya dirigida a unas medidas de cooperación, a una política de integración y a una política que permita que los gitanos puedan vivir la vida que vivimos todos. Lamentablemente estamos pasando por una época de creciente intolerancia. Por ese motivo creo que tenemos que reforzar las medidas de prevención. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Señora Morvai. Gracias. Quizá deberíamos preguntar también a los gitanos quién creen que es su enemigo número uno, quiénes son los que ven a los gitanos. Yo lo pregunté en Hungría y ellos me dijeron que su enemigo público número uno son las personas que quieren mantenerlos en la pobreza. ¿Y quiénes son esas personas? Sobre todo los políticos, que durante las campañas intentan controlarles, comprar sus votos. Con regalos, con comidas. Y otros de estos enemigos son los líderes gitanos que se embolsan el dinero que se dedica a los proyectos de ayuda a los gitanos. A fin de cuentas, nada cambia. Y otro grupo de enemigos de estos son los usureros, por ejemplo, todos los que se aprovechan de ellos, muchos de ellos criminales gitanos, que saben que sus negocios acabarían en caso de que se hace realidad la integración de los gitanos. Y lo mismo tenemos que tener en cuenta todo esto al intentar protegerlos. Gracias.
Un minuto y medio, señora Kozłowska-Rajewicz. Muchas gracias, presidente. Y señora comisaria, el genocidio perpetrado contra los gitanos condujo a la muerte a centenares de miles de gitanos que murieron o de hambre o en las cámaras de gas. Ahora, ni siquiera sabemos dónde están enterrados, en qué fosas comunes. Tenemos que conmemorar este genocidio porque es nuestro deber moral y porque además nos permitirá entablar una nueva relación entre nosotros y los gitanos. El Parlamento polaco ha declarado también una jornada de recuerdo de ese genocidio, un lugar en el que 30.000 gitanos perecieron en una sola noche en Auschwitz-Birkenau. Las celebraciones cuentan con la presencia de las autoridades nacionales y tenemos un programa nacional para los gitanos considerado uno de los mejores en Europa, pero no nos deja satisfechos porque somos conscientes del alto nivel de pobreza y de desempleo y de gitanos que no tienen techo entre los gitanos por falta de educación, con lo cual tenemos un círculo vicioso que hay que romper. La clave del éxito, si queremos mejorar la situación de los gitanos, es educar a sus niños, pero también a los adultos de la etnia gitana y cooperar con sus asociaciones, tendiendo puentes entre ellos y el resto de la sociedad. Gracias. Señora Piri, un minuto y medio. Voorzitter. De Roma-gemeenschap is met 10 miljoen mensen de grootste Muchísimas gracias, señora Presidente. Estamos hablando de la mayor minoría de la Unión Europea, que sufre la estigmatización y la xenofobia. Es importante que entendamos que no se trata solo de un problema de los países del Este, sino de la Unión Europea en su globalidad. Ha habido un ejemplo terrible, espeluznante, hace un tiempo cuando el alcalde de un distrito periférico de París inició el desalojo de unas personas, incluyendo bebés. Es muy importante que actuemos con medidas europeas para mejorar esa situación. Lamentablemente, esas medidas europeas no han conseguido mejorar la situación. El pueblo gitano sigue estando en peligro y en muchos Estados miembros. Sigue habiendo discriminación, sigue habiendo marginalización. No necesitamos más grupos de trabajo, ni más estrategias, ni grandes conferencias. No, ha llegado la hora de llevar las palabras a la acción. Sigue habiendo prejuicios frente a los gitanos y esos prejuicios son los que hay que solucionar. Los Estados miembros tienen que desarrollar una política, aplicar una política para crear ese respeto. La situación actual del pueblo gitano no es aceptable porque es importante que entendamos que aquí se está yendo contra los derechos humanos, reconocimiento de minorías, etcétera. Ha llegado el momento de que actuemos para proteger a esos 10 millones de personas. Muchísimas gracias, señora Šojdrová. Vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Gracias, señora comisaria, queridos colegas. La persecución de la comunidad gitana después de 1938 también se dio en el territorio de la República Checa, donde solamente unos cientos sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay unos 200.000 gitanos en la República Checa que se identifican como tales. Pero independientemente de cuál sea la cifra, hay que decir que su situación no ha mejorado sustancialmente. Casi la mitad de los gitanos están desempleados y la peor situación es la de los jóvenes, en que el desempleo alcanza a veces el 70%. La razón de ello es la falta de cualificación. El gobierno checo ha adoptado una estrategia para luchar contra esto, para mejorar la integración de los gitanos,
en los años 2014 a 2020. Intenta así afrontar temas como la educación, la vivienda y la sanidad. La situación, es cierto, ha ido mejorando y esto se manifiesta en una serie de actividades en las escuelas, proyectos, medidas del gobierno checo que incluyen facilitar la integración de los niños gitanos mediante la enseñanza preescolar obligatoria. Deberíamos quizá mostrar una película que muestra muy bien la vida de los gitanos con sus aspectos más positivos. Señor López Aguilar, tiene usted la palabra. Señora presidenta, por nada del mundo hubiera dejado de pedir la palabra en un debate en este Parlamento Europeo que reflexiona sobre el Día Internacional de los Gitanos y que rinde tributo a las víctimas del Holocausto contra los gitanos en la Segunda Guerra Mundial, que también lo hubo. Y lo hago orgulloso dentro del Grupo Socialista, que tuvo entre sus filas al primer diputado gitano de este Europarlamento, Juan de Dios Ramírez Heredia, y que cuenta entre sus filas a dos distinguidos y honorables miembros como Soraya Post y nuestro compañero Damian Dragici. Pero lo hago también orgulloso de que el Grupo Socialista mantenga un compromiso indeleble contra la discriminación, por la igualdad en derechos y oportunidades y también contra la estigmatización de ninguna población, aunque sea una minoría, en la sociedad europea. Y por eso exijo que este Parlamento vigile las estrategias nacionales contra la discriminación contra el pueblo gitano, incluido en un país como el mío, España, que blasona de una experiencia de éxito de integración de la comunidad gitana y que, sin embargo, todavía en lengua castellana hace pervivir el estereotipo contra los gitanos en un conjunto de decires y hasta de chistes. Extremadamente exigentes contra la estigmatización y, sobre todo, contra el discurso del odio, deplorando que en este Parlamento hayamos tenido que escuchar manifestaciones de esta estigmatización negativa de los gitanos cargadas de odio por parte de representantes de la extrema derecha que avergüenzan a este Parlamento. Muchas gracias. Nuestro último orador, señor Niedermüller. Minuto y medio. Me alegro mucho de que el Parlamento Europeo aborde este asunto tan importante y lamento profundamente que se haga tan tarde, que se haya organizado el debate sobre este asunto tan tarde. Estamos hablando de los gitanos que sufren discriminación en toda una serie de aspectos de su vida en la sociedad, en el empleo, en la asistencia sanitaria, en la educación. Nosotros tendríamos que crear las condiciones en las que nuestros conciudadanos gitanos pudiesen ser considerados como miembros de pleno derecho de la sociedad. Tenemos que integrarlos en la vida política y cultural de nuestra sociedad. Quizás lo ideal sería crear algún tipo de instituto para la cultura gitana que tendiese puentes entre la población gitana y el resto de la sociedad. Y sí me parece importante recordar el genocidio gitano el día 2 de agosto. Y para mí es una vergüenza el que las autoridades húngaras en su momento hubiesen perpetrado también atrocidades contra los gitanos. El racismo, el odio, la incitación al odio están muy presentes aquí. O sea, lo hemos visto, la manera en la que se ha expresado un diputado del Parlamento Europeo. Tenemos que luchar contra todo esto. Gracias, Niedermüller. Vamos a pasar ahora al turno libre de intervenciones. 5 personas han pedido intervenir. A los 5 les podré dar la palabra. A la señora Post le diría que, claro, usted ya ha hablado en nombre de su grupo. ¿Quiere intervenir de nuevo durante el turno libre de intervención? Bueno, pues desde luego esta va a ser desde luego una forma poco habitual de proceder. No sé, le voy a dar la palabra, pero es poco frecuente, ¿eh? Intervenir 2 veces. Ya habló usted 2 minutos 30 segundos. En fin, señor Schö, en primer lugar, adelante.
Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a tolerancia és a másság elfogadása nagyon gyakran. La tolerancia, la aceptación de las diferencias es algo que a menudo echamos en falta en Europa. El mayor grupo que sufre discriminación es el de los gitanos. Hay un fuerte sentimiento antigitano en el este y en el oeste. Piensen ustedes en las atrocidades contra los gitanos en el oeste de Europa. Esto no es un tema interno, nacional, sino que es un tema europeo y tenemos que actuar juntos si queremos lograr algo. En mi país, Rumanía, hay muchos gitanos y yo creo que es sobre todo un problema social. Tenemos que ayudar a las comunidades gitanas a que reduzcan su índice de abandono escolar, a integrarse en el mercado del trabajo. Y si lo conseguimos, reduciremos también el sentimiento antigitano. Pero eso es un proceso a largo plazo, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Gracias. Gracias a usted. Señora Molkova, adelante. Muchas gracias. Para empezar, desearía decir que yo soy eslovaca y vengo de la ciudad de Košice, que es un centro de una población gitana importante. Hay muchas informaciones en los medios de comunicación que son tendenciosas. Pero yo me quiero referir a ejemplos positivos, porque lo que hemos visto en mi ciudad es que la cooperación con el grupo gitano de la comunidad gitana de nuestra ciudad va mejorando. Tenemos un teatro gitano, una escuela secundaria que se centra en el impartir clases sobre historia y cultura gitanas y lengua romaní. Hay un programa que lleva por título Hagámonos cargo nosotros mismos. El año pasado, por ejemplo, pudimos invitar a trabajadores y periodistas de etnia gitana para venir aquí al Parlamento y preparar un documental sobre el trabajo de los diputados al Parlamento Europeo. Y ese programa se difundió en la comunidad gitana. Perdone usted, tengo que interrumpirle. Señor Marius. Muchísimas gracias, señora Presidente. Hemos visto el reconocimiento del genocidio gitano por parte del nacionalsocialismo. Hoy estamos hablando del genocidio gitano, pero al mismo tiempo tenemos que recordar las ejecuciones masivas de los patriotas griegos durante la guerra. Claro, esto nos recuerda a aquellos miles de personas que murieron en Auschwitz y en el resto de campos de exterminación, o de exterminio, que se dice en castellano. Por ese motivo, nosotros insistimos en que haya compensaciones, reparaciones de guerra. Todo este tiempo que ha pasado después de la guerra y la lucha por esas compensaciones continúa. Señora Pagazaurtundúa, adelante. Mrs. Pagazaurtundúa, you have the floor. Señora Pagazaurtundúa, tiene usted la palabra. Mrs. Pagazaurtundúa, you have the floor. Perdón, presidenta. En 1928, años antes del genocidio a los gitanos, uno de los más grandes poetas españoles, Federico García Lorca, publicó El romancero gitano. Hizo visibles a los gitanos en positivo para la literatura, visibles y dignos, reflejando su frágil humanidad. Hacen falta más Garcías Lorcas. Y hace falta debates que no sean ahora invisibles, porque tenemos que compensar. Siguen siendo rechazados los gitanos. Hoy también, hasta para enterrar a un bebé de 10 meses, el 4 de enero de 2015, María Francesca, en Francia, en Champlán, era imposible enterrarla allí y la tuvieron que enterrar en otro lugar. Miren, en el romance de la luna de García Lorca se habla de la muerte de un niño gitano y dice: por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos.
El aire la vela, el aire la está velando. Yo ruego por el alma de María Francesca y por la nuestra, porque hemos oído hoy cosas que, desde luego, incitan al odio. Köszönöm szépen, Anna Zaborska. Gracias. Ana Zaborska, a continuación. Adelante. Gracias, señora presidenta, señora comisaria, señora ministra. La palabra Roma significa gitano y el humanismo significa dar igual dignidad a todos los seres humanos. El reconocimiento del genocidio de los gitanos supone la recuperación del humanismo que se había perdido en generaciones anteriores. Somos sus descendientes y nosotros somos los que tenemos que pedir perdón en su nombre. La humanidad supone la capacidad de empatizar, de dar la mano, de abrazar. Si hoy, 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, nos preocupa el creciente racismo antigitano en Europa, eso es porque queda humanidad en nosotros. Pidamos a los gitanos que perdonen la inhumanidad de la que somos herederos. Muchas gracias. Con esto me gustaría informar a la señora Post que me han dicho que dentro del turno libre de intervención solo pueden intervenir aquellos diputados que no hayan intervenido durante el debate principal. Y yo recuerdo su contribución, que ha sido muy valiosa. Por ese motivo no le puedo dar la palabra ahora en el turno libre de intervención. Pero bueno, la comisaria Jourova tiene ahora la palabra para concluir este debate. Adelante. I esteem this exclusive privilege to be. Pues para mí es un privilegio entonces poder intervenir en 2 ocasiones durante este debate. Señorías, gracias por haberme ofrecido la posibilidad de asociarme a este debate. Estos debates me sirven de inspiración y me permiten captar toda una serie de ideas, la mayoría positivas, que nos sirven para nuestro trabajo. Quiero responder brevemente a lo dicho por la señora Zaborska sobre la humanidad. Yo así también lo siento, con el corazón. Tenemos que combatir con fuerza estos fenómenos. Esta misma tarde, hablando con el vicepresidente Timmermans, estábamos pensando en convocar una conferencia a finales de año para reunir a todos los interesados para ver cómo luchar mejor contra el antisemitismo, el antigitanismo y otro tipo de manifestaciones de intolerancia en Europa. Me gustaría añadir algo en términos de la política de la Comisión ante todo esto. Yo desearía calificarla de práctica. No necesitamos dotarnos de nuevas comisiones, ni comités, ni de nueva legislación, ni de conferencias rimbombantes. Lo que necesitamos, porque la legislación ya la tenemos, es que se aplique bien y que se insista mucho en respetar la ley. Ese es el principio rector, que todos seamos iguales ante la ley. Esto es lo que tenemos que aplicar en los Estados miembros en el día a día, cuando diseñemos políticas y cuando las apliquemos. Ahora mismo estamos evaluando las estrategias nacionales que nos han ido enviando los Estados miembros. Y yo agradezco la contribución húngara, porque sé que fueron las autoridades húngaras las que tuvieron la idea de empezar a trabajar con estas estrategias nacionales en 2011. Y esas estrategias nos permiten examinar los nuevos métodos y los nuevos instrumentos que queremos utilizar en los Estados miembros y luego destilar las mejores prácticas que luego todos puedan compartir. Por ejemplo,
un secretario de Estado del gobierno rumano me presentó las nuevas políticas que querían aplicar en Rumanía para ayudar no solo a los gitanos, sino a todas las demás personas vulnerables que han caído en la pobreza, para ayudarlas a salir de sus dificultades. Y yo lo que desearía es que de aquí a un año, lo que les dije a ellos es que por favor pudiesen poner en común con todos los demás las experiencias que hubiesen ido acumulando. Ese también es el papel de la Comisión, darles visibilidad y coordinar todas estas actividades. En esas estrategias nacionales percibimos mucha innovación, muy buenas ideas, muchos esfuerzos para descartar las cosas que ya no funcionan y no perder ni tiempo ni dinero. Y percibimos también muchos esfuerzos para resolver los problemas. Las estrategias espero que sean tan buenas en la práctica como lo son sobre el papel. En todas las estrategias que hemos visto hay cosas para luchar contra el desempleo, contra la pobreza, para mejorar la educación, el acceso a los servicios, incluso a la vivienda. O sea, cosas muy prácticas son las que hemos visto en las estrategias. Y en cuanto a la financiación, han dicho ustedes que es necesario dirigir y enfocar bien la financiación. O sea, no solo es el Fondo Social Europeo el que se tiene que utilizar con pragmatismo, pero en todo caso, tanto la Comisión como yo, a título personal, porque llevo años trabajando con la financiación, vamos a ayudar lo que podamos para que las mejores prácticas se puedan divulgar, de manera que lo que funcione y que haya recibido financiación del Fondo Social Europeo se pueda divulgar. Aunque también hay gobiernos que financian sus propios proyectos para la integración de los gitanos y para la lucha contra la pobreza, porque muchos de estos programas no se limitan a los gitanos, sino que se extienden a todas las personas que están en la pobreza. Y percibimos también que los Estados miembros muestran un creciente interés en ese sentido. Y mi último comentario se refiere a las ONGs. Yo valoro mucho el trabajo de todas estas asociaciones que trabajan sobre el terreno, porque son ellas las que están haciendo lo correcto para mejorar las cosas. Si lográsemos tener una programación plurianual de la financiación de estas ONGs que están subrogándose al Estado, haciendo cosas que tendría que hacer el Estado, pues tendrían una actividad mucho más estable y no tendrían que perder tiempo y recursos y trabajo en pedir dinero y ir a la caza de las subvenciones. Disculpen por haberme extendido un poco, pero es que el debate me ha inspirado. Por eso he querido añadir estos comentarios de tipo práctico. Köszönöm szépen, biztos asszony, nagyon fontos gyakorlati javaslatokat hallottunk. Gracias, comisaria. Hemos escuchado de su boca recomendaciones muy importantes y prácticas. Y ahora la señora ministra tiene la palabra. Señora comisaria, señorías, he seguido el debate con muchísimo interés. Yo quiero insistir en que los políticos tenemos un papel muy importante a la hora de definir la opinión pública. Podemos hacer mucho bien, pero también podemos causar mucho daño. Por ese motivo estoy totalmente de acuerdo con la opinión de que no debe haber lugar para el discurso de odio en el hemiciclo del Parlamento. Muchos de ustedes hacían una sugerencia hablando de la jornada de conmemoración del genocidio gitano. Debo decir que el Consejo todavía no se ha posicionado en cuanto a este tema. Al mismo tiempo, sí que me parece simbólico que estemos hablando de ese posible Día Internacional en el día en que mi país, Letonia, conmemora a las víctimas del totalitarismo soviético. Sin adelantarme a la posible posición del Consejo sobre esta cuestión,
Yo, como representante de un país cuyo pueblo sufrió mucho de regímenes totalitarios, entiendo perfectamente los aspectos históricos, políticos y educativos y el valor que tendría contar con esa jornada. Independientemente de cuándo celebremos el Día Internacional del Pueblo Gitano o de cuándo conmemoremos exactamente a las víctimas del genocidio, creo que es importante y urgente reconocer la pobreza, la marginación y la discriminación a la que se enfrenta la comunidad gitana. Como parte de la acción europea, nuestra obligación es defender nuestros valores y, por supuesto, le debemos también al pueblo gitano luchar contra esa falta de comprensión, concienciar, luchar contra la intolerancia. Porque echando la mirada hacia atrás, es importante que entendamos que hay que acabar con la estigmatización para poder integrar bien al pueblo gitano y, de hecho, a todas las demás minorías en la sociedad europea. Mostrar que todos y cada uno de los europeos y las europeas tienen su lugar en Europa. Ha sido para mí un gran placer tener este debate con ustedes en esta reunión de hoy en cuanto a este tema fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señora ministra. Es realmente nuestra responsabilidad formar la opinión pública y es verdad que no debería permitirse que hubiera incitación al odio en el Parlamento. No basta con hablar de que la situación mejore, sino que tenemos también que actuar. Cerremos aquí el debate y, según el orden del día, la votación será en la segunda sesión de abril. Y pasamos al siguiente punto, las intervenciones de un minuto. Según el artículo 163. En primer lugar, el señor Orban tiene la palabra en nombre del PP. Gracias, señora presidenta. Con la investidura de la nueva Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y Marianne Thyssen destacaron el papel determinante del diálogo social. Este diálogo social es esencial, pero hemos de reconocer que hoy no está en muy buenas condiciones, en particular en lo referente al diálogo social interprofesional. El 13 aniversario del lanzamiento del diálogo social en Val d'Uixés ha sido la ocasión de una conferencia de alto nivel que, con su éxito, ha demostrado la importancia que dan muchos actores a este diálogo, pero sobre todo su expectativa de un nuevo comienzo. La Comisión Europea tiene razón al querer relanzar este diálogo. Depende de la voluntad de los interlocutores sociales, pero también de la energía que dedique la Comisión a definir un método para acompañarles. Esta gestión les permitirá recuperar el camino del acuerdo que les comprometa concretamente a nivel sectorial y también a nivel interprofesional. Esta dinámica es indispensable. Será creíble si la Comisión se apoya en sus acuerdos, dándoles el peso y el lugar que merecen. Estoy convencido de que es un reto que tenemos que afrontar, porque de ello depende el futuro mismo del proyecto europeo. Gracias. Gracias. Señor Simon tiene la palabra a continuación. Tiene usted la palabra, señor Simon. Señor Simon. The mic. Funciona, me oyen. En la Comisión de Empleo ayer estuvimos hablando de entre 40 y 42 millones y medio de libras de prefinanciación de la Comisión Europea que no han sido absorbidos por el gobierno del Reino Unido y no se han utilizado. Y el lunes los diputados laboristas fueron a hablar con la comisaria Crețu para hablarle de más de 700 millones de euros de dinero de la Unión Europea que no está absorbiendo el gobierno del Reino Unido y no lo está utilizando para los objetivos socioeconómicos para los que iban dirigidos. Esta tarde hemos votado unas medidas del Fondo de Ajuste a la Globalización, dando millones de euros de asistencia para que la gente pueda volver
a recuperar su trabajo, pero no en el Reino Unido, que nunca ha presentado la solicitud. El mensaje está claro. El gobierno conservador del Reino Unido está haciéndole pagar al pueblo las consecuencias de su obscurantismo aislacionista. Gracias, señor Marías. Muchísimas gracias, señora Presidente. Los países que tienen la intervención que nosotros llamamos memorando han tenido que explicar todo lo que ha ocurrido para llegar a esa excesiva deuda. Grecia ha sido uno de los países sometido a uno de estos programas y el día 25 de marzo es un día nacional muy importante para nosotros en Grecia. Se va a realizar una verdadera auditoría de la deuda para ver realmente qué incluye esa deuda.